Ok. Bueno. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que sea el Señor obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. Que sea el Señor obrando conforme a su misericordia en su corazón. ¿Usted se ha preguntado cómo gloria o por qué usted le da la gloria a Jesucristo? ¿O usted se ha preguntado a causa de qué usted le da la honra a Cristo? ¿O usted se ha preguntado por qué ora? ¿Usted se ha preguntado a causa de qué o por qué ora? Ahí es donde se hace la diferencia de que la adoración no es por causa de nosotros, es por causa del mismo Dios. ¿Y por qué causa el mismo Dios? Yo le preguntaba a alguien en esos días que está apartado del Señor. Y yo le decía, venga, mi hermano, usted, o para usted, ¿cuál es la persona más importante? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces me decía, el Padre. Y yo le decía, ¿por qué? Y él no me supo contestar. Ah, no, que el Espíritu Santo. Y no me supo contestar. Y yo dije, sin quitarle precio o valor, la persona más importante es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, al morir por usted en la cruz, es el que hizo todo. Si Él no hubiera muerto, si Él no hubiera venido a esta tierra, ¿dónde estaríamos usted y yo? Entonces yo le decía que, aparte de eso, tenía que tener fe. Me dijo, sí, yo tengo fe en Dios y tengo fe en Jesús. Y dije, pero ¿por qué tiene fe? O yo le pregunto a usted, ¿por qué tiene fe en Jesús? ¿O por qué tiene fe en Dios? Y él no me supo contestar. Entonces yo le decía, esa fe que usted tiene es por causa de Dios, no es por usted mismo. El Señor dice que es por gracia y que es un don para que nadie se gloríe. Que no, que es por obras. No, es un don de Dios. Dios pone la fe a usted en su corazón. Y al poner la fe en su corazón, quiere decir que puso ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y al poner al Espíritu Santo en su corazón, viene la fe de poder ver a Jesús vivo, muerto y resucitado. Y por ende venir ¿qué? El perdón de pecados. Y reconocer que Él murió en la cruz. ¿Cuánta gente en los que estaba yo antes íbamos a la iglesia, a misa, a un resto de cosas, y adorábamos al Padre, exaltábamos al Padre, y a la media hora estábamos haciendo lo mismo? O apenas de terminada la misa, estábamos haciendo lo mismo de antes de entrar a la iglesia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es donde viene la función de que esa fe que usted tiene es por causa de Dios. Usted está aquí por Dios. Usted no está aquí porque usted quiso. Dios puso en usted el querer como el hacer su voluntad. Entonces podemos ver de que Jesucristo, en el mensaje que yo les mandé, que se llamaba la enseñanza, creed en Dios y creed en mí, decía Jesucristo. Y por eso la enseñanza nosotros se llama Jesús y los honores que se le deben dar a Dios. La deidad eterna de Cristo puede mostrarse a partir de ese honor, adoración divina, que se le debe dar a Él y se lo rinden tanto los ángeles y los santos. ¿Ok? Entonces ya oremos y démosle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, te pedimos que tú te glorifiques en cada persona que vea este video, Señor. Glorifícate en mi vida, Señor, que seas un instrumento de tu paz. Que podamos, Señor, llevar tu gloria, Señor, a cada corazón necesitado y vacío, Señor. Y que seas tú obrando, Señor, en cada persona. La palabra dice que tú añades a los que van a ser salvos, Dios. Dispone en sus corazones la fe, Dios, para que ellos te conozcan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en esta enseñanza de hoy el apóstol Pablo nos muestra cómo la adoración religiosa no debe rendirse más que a Dios, sino al Señor Jesucristo. Dios
lo expresaba en Gálatas, cuando decía, en Gálatas 4:8 decía, y que ignoran al verdadero Dios, quienes adoran religiosamente a quienes no son dioses por naturaleza. Eso éramos nosotros. Adorábamos la vaca, adorábamos el caballo, adorábamos a los hombres, adorábamos a la esposa, adorábamos a los hijos, adorábamos tantas cosas que no eran Dios. Pero aquí nos está hablando de que Jesucristo, por su naturaleza consustancial, está unido al Padre y por ende debemos darle ¿qué? Una adoración divina a la segunda persona de la Trinidad, coesencial a Jesucristo Señor nuestro. Coesencial significa que está en sí, en el mismo Dios. O sea que Jesucristo es ¿qué? El mismo Dios. Y la forma más inmediata, propia, adecuada, es poderle pedir al Espíritu Santo que nos ayude a ver la majestad, a ver el señorío del Señor Jesucristo, para así reconocerlo y declarar que la sabiduría, la bondad y la gloria son de Dios mismo, no de nosotros. Que debemos que darle la oración divina y la gloria infinita a Dios. No le podemos dar la gloria finita a alguien. ¿Cuánta gente adoraba a Gandhi, a Buda, y personas que murieron? ¿Cuántas personas veneran al Padre, a la Virgen, y murieron? O sea, personas que son ¿qué? Finitas. En la India adoran al toro, a la vaca, y son finitos, se acaban. La gloria es para Dios, que es infinito, es en sí mismo el creador de todo. Miren lo que dice Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él mismo lo está hablando en el Antiguo Testamento, de que no debemos darle honor y gloria a ninguna escultura, porque eso es ¿qué? Idolatría. Y nos lleva a ver a Dios a través de la fe. Y la misma palabra nos expresa que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre. Él tuvo que venir a esta tierra ¿para qué? Para que al morir puedan y resucitar pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Por tanto, la oración no se le debe ser quitada a Dios, pero tiene que ser dada por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. El Padre y el Hijo son uno solo. El mismo Jesús lo expresaba en Juan 10:30. Uno en poder, excelencia y naturaleza de Dios, y naturaleza, un solo Dios, y por lo tanto deben ser honrados con la misma adoración. Mire lo que dice Juan 5:23. Todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Ahí está hablando de que la oración es ¿qué? Para ellos. Toda lengua debe confesar a Jesucristo, quien es hombre y también es Dios, y por lo tanto es igual a su Padre. Eso lo encuentra en Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11. Y ninguno puede robar y derogar el honor del Padre. Que le debemos dar igual honor a Él y a su Hijo, coigual, que subsiste en la forma de Dios, en la naturaleza de Dios. Por tanto, se le observa que la naturaleza divina y la excelencia infinita de Jesús es una innegable de este honor coigual. La adoración se debe representar solamente a través de ¿quién? De la persona del Señor Jesús. Piense, cuando usted entra a orar, Dios mío, Padre mío, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Cuando usted entre a orar, dándole gracias a Dios, primero que todo, en acción de gracias y ruego. Acuérdense que Jesucristo les enseñó que oraban el Padre Nuestro. No las vanas repeticiones que hacíamos antes. Y el primer punto dice, primero que toda oración interna se le debe a Cristo. ¿Y cómo se le debe a Cristo? Creyendo en Él por la fe. Y si usted se acuerda que decía el Señor en Éxodo 20:23, que dice, al Señor tu Dios, ¿qué? Adorarás solamente a Él. Y Jesucristo lo resume en el Nuevo Testamento, que dice, 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Y amarás al prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Aquí no dice que amemos al prójimo por encima de todo, sino a Dios por encima de todas las cosas. Aquí nos está hablando de que Él nos enseña a orar. Si no leemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, por ende, ¿cómo vamos a qué?
a estudiarla. ¿Y cómo vamos a hacer esa parte de adoración si no estamos cumpliendo el primer mandamiento? Mire lo que nos expresa Jeremías 17, 5, 6. Y es un versículo que yo diría está mal enseñado o está mal informado. ¿Por qué? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Aquí está hablando de que honrarás al Señor tu Dios, primero Dios, y aquí dice que maldito el varón que confía en el hombre. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, estamos pasando por una necesidad y se la contamos a 10 personas? Mire que necesito esto, mire que necesito aquello, mire que esto, necesito aquello, y nadie se soluciona. Es más, todos se quedaron con el chisme. Aquí está, y dice Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted puso su esperanza primero que todo en usted mismo. Y fue y buscó a 9 igual que usted. Y antes peores porque empiezan a juzgarlo, empiezan a condenarlo y empiezan a decirle, pobretón. ¿Dice no lo ha vivido? Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y al final decimos, Dios, ayúdeme. Y Dios nos hace el milagro y volvemos ¿a donde quién? A donde esos amigos. Dice Juan 14:1, que así empezamos, creer en Dios, creer también en mí. Mira lo que dice Jesucristo en Juan 6:47. De cierto te digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, Él está hablando que tenemos que creer en Jesús para que sea obrando en nuestras vidas. Juan 3:16, que es un capítulo que todos nos tenemos que saber, lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está exaltando Dios, ¿a quién? A su Hijo. Mire lo que dice Juan 3:36. Y es una palabra dura, fuerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si quiere, repítalo conmigo. El que cree en el Hijo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, aquí tenemos que creer. ¿Cuántas personas, mis hermanos, confían más en los hombres, en los ángeles, que en la Virgen de por aquí, que en el santo de allá? Pero no podemos descansar ni confiar en ellos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y por eso, mi hermano y amigo, hoy yo digo, el Señor lo decía, conviértase de sus dioses. Se lo expresaba el pueblo de Israel. Y el segundo punto es amando a Jesucristo con todo el corazón. Mire cómo lo expresa Lucas 14:26. Esto se ordena por encima del amor, incluso hasta de aborrecer a padre, a madre, esposa, hijos y a nuestra propia vida. ¿Cómo así? Dios me dice que tengo que aborrecer a mi esposa, a mi papá y a mi mamá. Sí. Porque nadie puede poner el amor hacia un ser humano por encima de Dios. Hay un limitante, un muro, cuando hacemos eso. Convertimos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, nuestro trabajo, en ídolos. Y esos ídolos impiden que la presencia de Dios influya en nuestras vidas. Y Pablo lo expresaba de esta manera en Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. O sea, Él está por encima de ¿qué? De todo. Tenemos que amar a Dios y a su palabra. ¿Y quién es su palabra? La Biblia. ¿Y quién es la palabra? El mismo Jesucristo. Tenemos que amarlo por encima de todo. Si nosotros no lo hablamos, no lo adoramos, no le soltamos, estamos mal, mis hermanos. Quiere decir que la Biblia no está haciendo efecto en nuestra casa, en nuestra familia. Y por ende, el Espíritu Santo no va a estar obrando en nosotros. El Espíritu Santo se queda ahí quietico. Él pone la fe. Alguien me decía en estos días que se había apartado del Señor y volvió a la iglesia. Yo le invité muchas veces acá, vino a peluquearse qué día. Y volvió a la iglesia. Dijo, sí, yo me fui para tal iglesia. Y el pastor me dijo, no vaya a hablar con su pastor, pídale perdón a su pastor, dígale que lo ayude a restaurar. Y me dice Henry, ¿será que la salvación se pierde? Dije, ¿usted cómo va a perder lo que no había tenido?
¿Cómo pierde lo que no ha tenido? La salvación esta es cuando usted conoce al Señor Jesucristo y Él obra en su corazón y Él transforma su corazón. De resto, si no ha nacido de nuevo, usted sigue siendo una persona religiosa que solamente cambió de iglesia. Cambió solamente de iglesia. Cambió solamente de religión. De católico a llamarse cristiano. Pero por ende, no ha nacido de nuevo. Este fin de semana que tuve un compromiso en Puerto Gaitán, no falta la persona que juzga y condena a las personas, ¿no? Henry, que si toma una cerveza, yo no tomo cerveza. Si gusta, invíteme una botella de agua. Y estuve haciendo mi tarea. Ustedes pueden ver en las redes que yo voy a predicar. Y no solamente repartir Nuevos Testamentos, no solamente repartir calcas, sino con mi ejemplo. Estoy predicando a Jesucristo. De casi 70 personas que fuimos, o más de 70 personas que fuimos, el único creyente era yo. Ellos estaban tomándose, y con el respeto que se merecen, porque no puedo juzgarlos, tomándose sus cervecitas, iban a sus conciertos y todo ese tipo de cosas. Cuando ellos iban para sus conciertos, yo hasta el sábado me fui para una iglesia y me fui a recibir palabra. Y fui y me la gocé en esa iglesia muy humilde. Pero el día domingo nos llevaron a la manga de Coleo y se parquearon todas las motos a un lado. Yo dejé la moto mía en un rincón. Y pues estas personas se fueron por el calor a tomarse su cervecita, otros estaban tomando agüita. Ahí me regalaron una botella de agua. Entonces yo me fui hacia el sector donde estaba la moto, porque la gente llega a tomarse fotografías en la moto. Entonces digo, súbase de esta manera, bájese de esta manera, suben la señora, los niños, cualquier persona, o a tomarse la foto con uno mismo. Cuando llega un señor, me dice, venga, si ahí dice que jinete por Jesús, motociclistas cristianos, ¿usted qué hace aquí? Yo le dije, pues hermano, ¿por qué me pregunta eso? Me dice, porque yo soy cristiano. Mi esposa hace tanto tiempo asiste a la iglesia y yo también asisto a la iglesia. Dije, uy, qué bacano. Entonces, me tengo que meterme no a juzgarlo, no a condenarlo, pero así llevarlo a que pensara de que estaba haciendo algo incorrecto, al juzgarme y condenarme. Entonces, hermano, qué bueno que usted hable con su pastor y le diga que le ponga tareas de hombre a su pastor y sujétese a su pastor y sujétese a las reglas. Cuando me dice, hermano, ¿y será que se toma una cerveza? Dije, pues hermano, si gusta, gásteme una botella de agua. Pues mandó a la esposita, a la hermana, y ella llegó con 2 cervezas frías y una botella de agua. Y me pasaron mi botella de agua, y ellos empezaron a tomarse su cerveza. Entonces yo le dije, señor, aquí está la precisa para llamarle la atención. Le dice, hermano, usted me empezó a preguntarme que yo qué hacía como cristiano aquí. Y yo aquí como cristiano para llamarle la atención a usted. Aunque yo vine a un evento del mundo, a un evento secular, yo estoy actuando como cristiano. Y a nadie le estoy diciendo que soy cristiano. Pero usted que se llama cristiano viene a decirme a mí que qué clase de cristiano soy. Hoy le pregunto como hombre. Una niña de 12, un niño de 10 y otro niño de 8 años. Y yo tengo una botella de agua en mi mano. ¿Quién le está dando mejor ejemplo a sus hijos? ¿Usted o yo? Y usted se llama cristiano. No, pero es que la cervecita es para el calor. Dije, el agua también. Pero con el agua estoy dando ejemplo a sus hijos, como hombre y como cristiano. Pero usted, ¿qué ejemplo está dando como cristiano? Y lo más tremendo, ¿qué ejemplo está dando como padre? Y yo le decía, ahí es donde entramos a ver qué clase de adoración estamos dando. Pero es que estamos en ferias y fiestas. Y dije, claro, yo llegué de Bogotá 6 horas de distancia a las ferias y fiestas a hacer lo que tengo que hacer. Hacer luz en medio de tanta oscuridad. Y el Señor lo expresa de esa manera, mi hermano. ¿Usted cómo es en su casa? ¿Usted cómo es en su trabajo? Ese hombre quedó avergonzado. La esposa quedó avergonzada. Le dio vaina a botar la cerveza por no perder la plática. Dijo, ¿qué lección la que usted nos dio? Dijo, no, es que yo tengo que dar lecciones. Dios le habla a usted a través de la Biblia. Y por eso usted tiene que hablar con su pastor, para que su pastor le ponga tareas de hombre y que le pongan a su mujer tareas de mujer, de cómo
comportarse. Y el segundo punto entra, el segundo lugar de toda oración externa se debe a Jesucristo. ¿Y cómo es? La dedicación en el bautismo en su nombre. Jesucristo lo decía en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de quién? Y del Espíritu Santo. Ahí se habla que tenemos que iniciar a la persona a que debe buscar a Jesucristo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo es consagrarlos al servicio sincero de la Trinidad. Empieza a orar Dios, empieza a orar el Espíritu Santo, muere Jesucristo y nos lleva ¿a qué? A servirle a Él, a la gran comisión. Y por eso esa invocación o ese pedir ayuda a Dios se debe a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y lo expresa en Hechos 7:29 que Esteban decía que imploraba al Señor Jesús que recibiera el Espíritu. Ahí está la diferencia, mi hermano. Dice, todos los que invocan, todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo serán ¿qué? Salvos. Ahí está la diferencia. 1 Corintios 1:2 dice, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros. Siempre la dirección ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ahí está la oración. Efesios 1:2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí están unidos. El sello de los santos es que son ellos aquellos que invocan ¿a quién? Al Señor Jesús. El tercer punto es las alabanzas ofrecidas a nuestro Señor Jesucristo. Y lo expresa la Biblia de esta manera. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:9. Miren lo que dice el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número de millones, que decían, agradaos el cordero que fue digno y inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está hablando que toda la honra y la gloria es ¿para quién? Para Jesús. Así como yo le preguntaba a ese hombre, ¿quién es más importante? El Señor Jesucristo. Todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son iguales, pero el que hizo la obra al morir por usted y por mí fue ¿quién? Jesucristo. Y por eso tenemos que honrarlos. Y dice que tanto las creación, racionales como irracionales, todos tienen que desplegar alabanza a Dios. Imagínense un pajarito a la madrugada cantándole a Jesucristo, al que lo creó. Dice, en el principio estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí estaban creando ¿qué? La naturaleza. Pero usted y yo que somos racionales nos manda a que alabemos al Señor. Y hay tres grupos que en ese capítulo de Apocalipsis habla de que tienen que participar en ese cántico nuevo. Dice versículo 1, perdón, el 11. Los redimidos del Señor, quienes cantan en la última parte del octavo y noveno versículo. Los redimidos del Señor. ¿Cuántos redimidos hay acá? Todos. O sea, nosotros tenemos que darle ¿qué? La alabanza a Jesús. En el versículo 10 y 12 dice, y los ángeles. O sea, los ángeles también tienen que rendirse al Señor Jesucristo. En el versículo 13 dice, y todas las criaturas tienen que adorar al Señor. Ahí entran los animales, todo el tipo de cosas. Tienen que adorar al Señor. Ya en el versículo 13 habla de que la iglesia triunfante, pero también hay una iglesia militante. Cuando se habla de esa iglesia militante, son usted y yo a través de la intercesión. ¿Dónde está su oración por los perdidos? Si cuando dijo en Mateo 28 que fuéramos e hiciéramos discípulos y los bautizáramos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿a cuántos ha bautizado usted? ¿O a cuántos usted le ha predicado? Ahí me impactó un señor allá, iba en un triciclo, de esos visitaxis, con su megáfono, predicando a toda voz. Y en un sitio donde estaban participando en unas regatas y unos torneos de rafting y canotaje. Y él se paró encima del puente con su carro y eso gritaba a toda voz de que la gente se arrepintiera. Claro,
Era un mensaje más de condenación que de salvación. Pero le estaba impartiendo palabra. Que se arrepintieran, que mira cómo Dios estaba inundando a Brasil entre su propio estiércol, decía el hombre. Pero era su forma de predicar. Pero estaba ¿qué? Predicando. Yo estaba predicando de otra manera. Me alcanzó un señor. Dice, señor, ¿cuánto hace que lo voy siguiendo en la moto? Porque iba con una niña pequeñita. Pero yo en lo mío, yo en la moto. Y yo me paré ahí para hablar con este señor que estaba hablando porque me llamó la atención para escucharlo. Y me dice ese señor, es que lo estaba siguiendo desde hace rato y al fin lo alcancé. Es que mi hija se quiere tomar una fotografía con usted. Es que le llamó la atención su chaleco. Le di su calca, le di su Nuevo Testamento. Y ahí es donde tenemos que hacer la función, no perder la oportunidad de ¿quién? De exaltar al Señor. Vamos cerrando con esta parte que dice en Mateo 8:2. Dice que vino un leproso y se postró ante él. En Marcos dice que inclinó su rostro en tierra. Imagínense esa reverencia que este leproso es ante Jesús y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Imagínense que este hombre, este leproso, reconoció el poder que da en Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes ¿qué? Limpiarme. Ese hombre no le dijo a Jesucristo, ora a tu Padre que está en los cielos y que me sane. No, él reconoció la autoridad que tenía Jesús, mayor que un profeta, mayor que cualquier hombre, y le dijo, Señor, si quieres ¿qué? Puedes limpiarme. La lepra solamente era limpiada ¿por quién? Por Dios. En esa época no tenía curación. Pero vea usted, mi hermano y hermana, ¿cómo entra usted en esa oración? Si él dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús. Dice, hasta ahora no tenéis porque no habéis haber pedido. Porque no pedís ¿qué? En mi nombre. En Juan 10:10 dice que podemos hacer cosas mayores si las pedimos en el nombre de Jesús. ¿Se ha preguntado qué cosas puede hacer usted aquí en esta tierra? En el nombre de Jesús. A ese hombre se lo dije, usted está dando un mal testimonio. ¿Por qué no recapacita en el ejemplo que tiene que darle a sus hijos? Y quedó confrontado. Por eso es que tenemos que siempre, y el Señor a través de su palabra siempre nos lleva a que lo adoremos a Él y lo exaltemos a Él. Para que usted, mi hermano y amiga, que nos está viendo, piense cuál es su adoración. El licor, el alcohol, las drogas, las mujeres, el sexo, el chisme. No sé cuál sea su adoración. ¿Qué tiene puesto usted por encima de Dios que no le da la importancia? Pero si usted y yo, mi hermano, entendemos que es Jesucristo que vino a esta tierra y nació en un pesebre, se dice que 3 reyes magos lo fueron a adorar y le llevaron incienso, oro y mirra. Ese bebecito, ¿qué tendría? Si no entendía nada. Ese bebecito en pañales, ¿qué tendría? Que estos hombres vieron el poder divino en ese Jesús. Y tenemos que adorarlo no porque sea hijo de María, sino porque era el mismo Dios hecho hombre, un niño que vino a esta tierra. Así como usted y yo vinimos a cumplir un ciclo en esta tierra, Él vino a cumplirlo. Y lo adoramos es porque está sentado, ¿qué? Al lado del Padre. Como le decíamos al principio, coesencial al lado del mismo Dios. Que Él está ahorita en el cielo intercediendo por usted, está a la diestra del Padre. Por eso, mi hermano y mi hermana, enfóquese en cómo tiene que adorar a Dios, cómo tiene que exaltar a Dios. Aún con sus dudas, con sus miedos, con sus temores, ese es un Dios que usted se está montando y no está confiando en el mismo Dios que pueda hacer las cosas por usted. ¿Por qué? Porque confía más en usted. Lo que decíamos en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. No porque yo confíe en usted, sino porque estoy confiando en mi propia capacidad, que yo puedo salir adelante, que yo puedo avanzar, y no estoy confiando en Dios. ¿Y cuántas veces usted ha confiado más en usted mismo por no pedirle ayuda a Dios?
La idea es que esto cambie, mi hermano. No se quede en el confort de las cosas. No se quede en el conformismo de lo que usted está viviendo. Sino que usted pueda ver que realmente tiene un Dios que todo lo puede. Amén. Le invito a que incline su rostro y que usted le pueda dar la oración precisa al Señor.